¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Y empezamos con un módulo interesante que va a ser acerca de hepatitis no infecciosas, para lo cual tengo el gusto de presentar a la doctora María Fátima Higuera, que es jefa del servicio de gastroenterología de este hospital, y nos hablará de hígado graso no alcohólico. Es un problema de salud pública. Muchas gracias y muy buen día. Agradezco profundamente a la doctora Graciela Castro y al comité organizador de este curso su invitación. Y bueno, la respuesta es muy clara a esta pregunta, si enfermedad hepática grasa no alcohólica es un problema de salud pública. La respuesta es sí, es un problema de salud pública muy importante, como veremos en las siguientes diapositivas. ¿Cómo definimos esta enfermedad? Que en realidad pues es relativamente reciente, entonces hay muchas cosas todavía que estudiar al respecto, pero en la actualidad definimos a esta enfermedad como la acumulación excesiva de grasa en el parénquima hepático que se asocia de forma muy importante a resistencia a la insulina. Y aquí ya tenemos una clave, porque resistencia a la insulina, ustedes recuerdan muy bien que es el mecanismo fisiopatológico más importante del síndrome metabólico. Entonces, esa es una clave importante porque el síndrome metabólico debe hacernos sospechar esta enfermedad hepática. Los expertos pues nos dicen que para que digamos que hay esteatosis en el hígado, tenemos que tener al menos el 5% de los hepatocitos en un espécimen de biopsia infiltrados por grasa. Y bueno, cada vez también se busca ser menos invasivos, entonces hay quienes se han dado a la tarea de buscar herramientas a través de estudios de imagen con la finalidad de sustituir a la biopsia que sabemos que es invasiva. Entonces también se puede definir a la esteatosis como la fracción de grasa de densidad protónica mayor a 5.6%, y esto a través de un estudio de estereoscopía por resonancia magnética o por resonancia magnética selectiva que pueda diferenciarnos grasa y agua. Y muy importante en la práctica clínica, para que nosotros podamos orientarnos hacia el diagnóstico de enfermedad hepática grasa no alcohólica, es importante descartar otras causas que expliquen la esteatosis. Muy importante, como el nombre de la propia enfermedad lo dice, descartar el consumo riesgoso de alcohol, que en realidad de forma arbitraria pues se considera en la actualidad que más de 30 gramos por día en hombres y más de 20 gramos por día de alcohol en mujeres se consideraría riesgoso, además de enfermedades virales, enfermedades de tipo autoinmune, etcétera, que también sabemos podrían manifestarse en etapas iniciales con esteatosis. Hablábamos de que el mecanismo más importante implicado es la resistencia a la insulina, entonces parte de los puntos clave y de por qué estamos viendo con más frecuencia en la práctica clínica hígado graso no alcohólico es porque estamos viendo también cada vez más pacientes con síndrome metabólico. Algunos autores incluso consideran al hígado graso no alcohólico la manifestación hepática del síndrome metabólico. Y esto explica en gran medida por qué si aumenta el problema de obesidad en el mundo o en nuestro país y el problema de diabetes, el problema de síndrome metabólico, con mayor frecuencia vamos a tener también pacientes que estaremos viendo por hígado graso no alcohólico. De los 4 componentes cardinales que definen al síndrome metabólico, como es dislipidemia, hipertensión, obesidad y alteración de glucosa en sangre, debemos recordar que la obesidad es el factor más relevante y con una mayor fuerza de asociación para presentar algún grado de esteatosis hepática. Y bueno, aquí podemos ver que se estima que 4 de cada 10 personas van a cursar con síndrome metabólico, entonces no es de extrañar que cada vez estemos viendo también más frecuentemente hígado graso no alcohólico. Recordar un poco cómo definimos síndrome metabólico de acuerdo a los criterios de la Federación de Diabetes, que en mi opinión son los más sencillos y más didácticos y prácticos. Tenemos que tener obesidad central más cualquiera de 2 de los que vemos aquí en la diapositiva.
Y bueno, vemos que en realidad, si vemos qué está ocurriendo en población mexicana, hay varios criterios para definir síndrome metabólico, pero lo relevante de lo que les muestro aquí es que cualquier criterio que nosotros utilicemos para definir síndrome metabólico, pues vemos que la prevalencia es bastante alta, discretamente mayor en mujeres que en hombres, oscilando desde un 30 hasta cerca de un 45-50% de prevalencia de síndrome metabólico en nuestra población. Si nos enfocamos al panorama de lo que ocurre con obesidad, podemos ver que ya esto tiene muchas décadas afectando a población mexicana y todavía en los últimos reportes para 2017 de la OCDE, en su reporte de salud que ellos emiten periódicamente, pues podemos ver que México sigue ocupando la posición número 1 en prevalencia de sobrepeso y de obesidad, muy por arriba del promedio de todos los países evaluados que integran este organismo. En población pediátrica, que aquí viene un problema a futuro muy importante para los médicos que vemos adultos y que los pediatras ya están viendo, también en población infantil pues tenemos un gran problema de obesidad. En la actualidad se estima que México, de los países que conforman la OCDE, ocupa el 4º lugar en prevalencia de obesidad, solamente pues superado, como ustedes pueden ver aquí, por estos 3 países, pero estamos muy por arriba del promedio de obesidad que se reporta en estos países que conforman esta organización. Y en diabetes el panorama también pues es de preocuparnos, porque vean que para 2010 México ya ocupaba el primer lugar de todos los países que conforman la OCDE y que fueron evaluados, el primer lugar en prevalencia de diabetes, estimándose alrededor de un 11%, muy por arriba del promedio. ¿Y qué ocurre? Al cabo del tiempo, pues esto va empeorando. Para el reporte de 2015 podemos ver que de 11% subió importantemente y sigue el país manteniéndose en los primeros lugares con prevalencia de diabetes, que va comparativamente a años previos incrementando cada vez más. Y esto ocurre en todos los grupos de edad. Si nos enfocamos en diferentes grupos etarios, pueden ustedes notar cómo, si revisamos qué ocurría en los reportes de ENSANUD del 2000, del 2006, del 2012, pues conforme avanza el tiempo, se van incrementando importantemente la prevalencia de diabetes en población mexicana en todos los grupos de edad al cabo del tiempo. Para 2016, que es la ENSANUD más reciente que tenemos, podemos nosotros observar que en lo que reporta esta encuesta nacional de salud y nutrición, se sigue observando comparativamente con años como 2006 y 2012, incremento importante en la prevalencia de diabetes, estimado este aumento en un 9.4% adicional. Y si bien muchos pacientes están recibiendo control o algún tipo de medicamento para su diabetes, llama mucho la atención que cuando se les encuestó, se les preguntó a estas personas si realizaban alguna medida preventiva para evitar o retrasar complicaciones de su enfermedad, pues cerca de la mitad no realizaba o no tenía información y educación en salud para tomar medidas preventivas y pues poder controlar adecuadamente su enfermedad. Entonces, el panorama en realidad pues es cada vez más desalentador, porque a pesar de que se toman ciertas medidas que los gobiernos pues tratan y ponen su granito de arena, ya no vendiendo alimentos chatarra, por ejemplo, en las escuelas, pues algo pasa que estos problemas de obesidad, de diabetes, de síndrome metabólico siguen en aumento. Otra cosa que a la población latina no nos ayuda, digo, por si ya fuera poco todo lo que estamos hablando, es la genética. Vean ustedes que se han estudiado pues diversos genes. Uno de los más estudiados es el PNPLA3, que se ha visto que algunas variantes en este gen pueden conferir susceptibilidad para tener una mayor riesgo, mayor susceptibilidad para acumular grasa en el parénquima hepático. Y es el caso de la población latina, o sea, de nosotros como mexicanos. En este estudio, pues aquí pueden ver que se realizó una asociación entre la secuencia de algunas variantes del PNLPA3
para ver pues cuál de ellas se asociaba con mayor contenido hepático de triglicéridos. Y aquí ustedes pueden ver diversas variantes, por ejemplo, homocigotos II, heterocigotos MI y homocigotos MM, que son la variante genética en este PNPLA3 que se ha asociado con una mayor susceptibilidad para acumular triglicéridos en parénquima hepático. Y cuando estos investigadores estudiaron los diferentes grupos raciales, europeos americanos, afroamericanos o hispanos, pues es muy notable cómo los hispanos tienen una mayor susceptibilidad para tener presente esta variante y acumular triglicéridos en el hígado. Entonces son factores genéticos, pero también factores ambientales. En mi opinión, en la actualidad yo creo que lo que debemos enfocarnos son los factores que podemos modificar, porque todavía modificaciones genéticas pues estamos lejos de ello, pero bueno, algo importante es poder incidir en los factores que sí son modificables y que ya hemos visto que van en aumento y que explican también el incremento en enfermedad hepática grasa, como son los componentes del síndrome metabólico. Y a mayor, por ejemplo, la enfermedad hepática grasa, pues en presencia de diabetes incrementa su prevalencia también de diabetes, también de dislipidemia. Si la enfermedad se encuentra descontrolada o es el mayor grado de obesidad, por ejemplo, pues eso explica esta variabilidad. No es lo mismo tener sobrepeso que obesidad mórbida, entonces pues se reportan prevalencias variables y a mayor grado o mayor severidad de la enfermedad, mayor prevalencia de esta condición hepática. Con los riesgos que, por ejemplo, se sabe que el síndrome metabólico confiere hasta 11 veces más de riesgo de padecer hígado graso que aquel sujeto que es sano. Entonces, con todo esto, bueno, pues esto explica por qué también el hígado graso es cada vez más frecuente. Este estudio de Estados Unidos me parece muy representativo porque ellos se dieron a la tarea de analizar cómo estaba el reporte de esteatohepatitis no alcohólica en el periodo 99 a 2002 y vean que es muy claro cómo cuando analizan el periodo más reciente, 2009 a 2012, ha habido un aumento crítico en los casos de esteatohepatitis no alcohólica. Esto de la mano, pues, de obesidad, de diabetes, de síndrome metabólico. ¿Qué pasa en México? Está pasando lo mismo. Vean este estudio que ya es viejito, de 2006, pero que es muy representativo porque ¿qué pasaba en estos años en población mexicana aparentemente sana que acudió a Médica Sur a realizarse un chequeo? Aquí ustedes pueden ver cuántas personas fueron, se les hizo un ultrasonido como parte de un chequeo para ver que estuviera todo bien y pudieran entrar a trabajar. Y se encontró que hasta el 14% de esta población que solo iba a un chequeo pero no se conocía con ninguna enfermedad, tenía algún cambio sugerente de esteatosis en el ultrasonido. ¿Qué pasa en fechas más recientes? En la Revista Mexicana de Gastro ustedes pueden encontrar este artículo, publicado ahora en 2018, que evaluó igual personas que iban a un chequeo de rutina que se consideraban sanas entre 2011 y 2015, y aquí les subrayo, la esteatosis hepática se encontró por ultrasonido hasta en 49% de los pacientes. Entonces hay una clara tendencia a que esta enfermedad cada vez se está presentando mayormente en nuestra población y en todo el mundo. Si nos enfocamos a personas enfermas de síndrome metabólico que ya están acudiendo a un médico para atención del síndrome metabólico, pues podemos ver que en este estudio realizado en el IMSS por la doctora Castro Martínez, todos los grupos de edad se ven afectados cuando tienen síndrome metabólico por arriba del 75%, es decir, 75% o más de los pacientes con síndrome metabólico tienen algún grado de esteatosis, sea leve, moderada o severa, lo que nos lleva a concluir que en México 8 de cada 10 individuos que padecen síndrome metabólico tienen algún grado de esteatosis. De esteatohepatitis, los estudios que tenemos en México son bastante heterogéneos y ustedes pueden ver que la prevalencia de esteatohepatitis no alcohólica es variable según la región geográfica que se esté estudiando y por supuesto también influye si el estudio es en población abierta o si el estudio se realizó en población enferma, por ejemplo, de síndrome metabólico, de diabetes y obesidad.
Y bueno, los que vemos o que trabajamos en clínicas de hígado, nos estamos enfrentando a que problemas que no se detectan a tiempo y que no se da un control metabólico bariátrico adecuado, estamos viendo mucha más cirrosis por hígado graso no alcohólico. Este es un estudio de este es el reciente de 2018, pero el grupo del doctor Nahum Méndez tiene un estudio en 2004 en donde evaluó cuáles eran las causas más frecuentes de cirrosis en mexicanos. Aquí ustedes pueden ver que el alcohol era la causa predominante, seguido de virus C, y esteatohepatitis no alcohólico apenas se reportaba como causa de cirrosis en 10.4% de los casos. ¿Qué ocurre en 2018 en donde en un estudio multicéntrico en México se evalúan nuevamente cómo se distribuyen las causas de cirrosis? Ahora tenemos como causa número 1 en México al virus C, seguido del alcohol, pero aquí lo más sorprendente de todo es, vean la barra verde, cómo se ha elevado sorprendentemente a más del 100% el reporte comparado a 2004, ahora en 2018 más de 100% en el incremento de los casos que se reportaban en 2004 de esteatohepatitis no alcohólica como causa de cirrosis y lo que tenemos ahora. Entonces, estamos viendo mucho más de esta enfermedad y además tenemos que recordar que al ser su base fisiopatológica muy importante la resistencia a la insulina, tenemos que acostumbrarnos a ver otras complicaciones, porque si bien estos pacientes pueden progresar a la esteatohepatitis no alcohólica, a la cirrosis, a hepatocarcinoma o descompensación, tienen otros riesgos asociados al componente metabólico de la enfermedad, lo cual hace que la mortalidad cardiovascular asociada a neoplasias y, en tercer lugar, mortalidad hepática, pues sean las causas más frecuentes de complicación o de función en estos pacientes. Dentro de los marcadores que más nos preocupan es el desarrollo de fibrosis, porque vean ustedes en este estudio que a mayor grado de fibrosis hay en ese hígado afectado por esteatohepatitis, mayor riesgo de que el paciente a más tempranamente en el tiempo sufra alguna descompensación de la enfermedad o fallezca, ¿no? También a mayor grado de fibrosis, mayor riesgo de fallecimiento. Por eso el día de mañana en el módulo de esteatosis verán que mucho de lo que se busca es control metabólico bariátrico y terapias antifibróticas, porque la fibrosis es uno de los marcadores de peor pronóstico que se relacionan tanto con enfermedad cardiovascular, neoplasias o muerte relacionada a causa hepática. Entonces, aquí no nos detendremos mucho, esto ustedes lo pueden bajar, está gratuito en la página de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, ahí están las guías y pueden bajarlas en español con estos algoritmos. Entonces, muy importante pensar que en sujetos con síndrome metabólico, siempre y cuando hayamos descartado otras causas que expliquen la esteatosis, pues podemos estar ante una enfermedad hepática grasa no alcohólica y existe un algoritmo ya sugerido para estos pacientes con factores de riesgo metabólico sobre cómo deben ser abordados. No ahondaremos mucho porque esto lo verán a detalle mañana en este módulo, pero entonces respondiendo nuevamente la pregunta si estamos ante un problema emergente de salud pública, ya vimos que sí y que tenemos que tomar acciones. Entonces, puntos clave para recordar: manifestación hepática del síndrome metabólico, la enfermedad que estamos revisando. Al aumentar la obesidad y la prevalencia de diabetes, también se va a incrementar, como ya vimos, los casos de enfermedad hepática grasa no alcohólica. La presencia de fibrosis es una de las cosas más preocupantes porque impacta en mortalidad o necesidad de trasplante por descompensación de la enfermedad. Y no olvidarnos que también existen otros riesgos como enfermedad cardiovascular o neoplasias en estos pacientes. Y ya en el módulo de mañana veremos cuáles son las estrategias preventivas pues, de control, muy importante, control metabólico y bariátrico para prevenir que los pacientes lleguen a las etapas avanzadas de esta enfermedad. Muchas gracias.